Gracias. Creo que la lección más grande es la perseverancia, ¿no? La perseverancia, la responsabilidad, el hacer lo que te gusta. Creo que son las cosas que más destaco de ella, ¿no? Nacida en el barrio de Colegiales, criada en el delta de Tigre, Anita, quien desde muy pequeña nadaba, y nadaba en el río, haciendo grandes distancias para su corta edad, siempre superándose día a día. Ella nació en Colegiales, en la capital. Mi abuelo era jardinero paisajista, trabajaba en los parques de la ciudad de Buenos Aires y mi abuela era florista. Así que, y vienen de visita al delta, ven cómo es esto tan lindo y se enamoran de esto y se vienen. Mi abuelo traslada a toda su familia aquí al delta. Y ahí es donde empieza ella a tomar el gusto por el agua, digamos. Es decir, ella fue a la escuela en la ciudad, pero después termina aquí en el delta, o sea que también fue al colegio aquí en el delta. Ella me contaba que como le habían sugerido que si quería nadar, era que estaban jugando en el río con sus hermanos y pasó alguien que se dedicaba a entrenar a gente de la natación en aguas abiertas y le preguntó si alguno quería nadar, quería practicar, y ella dijo que sí, le pidió permiso a su papá también aceptó, y ahí empieza su historia, digamos, porque en realidad ella lo que dice es que le gustaba nadar, no que quería batir ningún récord, sino que simplemente quería hacer algo con la natación que le gustaba. Es decir, había habido todo un trabajo previo de mi abuelo, o sea, de su papá, para enseñarles a nadar. Y fue una forma muy precaria, digamos, de enseñarles, porque les enseñó arriba de una mesa, donde les enseñó los movimientos, y después las llevó al río, les puso un salvavidas, y ahí les iba soltando a la medida que veía cómo se desenvolvían. Así que, de esa forma precaria, después, cuando empieza, digamos, su historia de que empieza a entrenar, pasa un tiempo, digamos, en donde ella empieza a nadar de otra manera, ¿no? Es decir, como le sugieren la gente que empieza a entrenarla. La primera gran hazaña se llevó a cabo el 13 de febrero de 1921. Anita nadó incansablemente durante 13 kilómetros, rompiendo el récord femenino sudamericano de distancia y tiempo en aguas abiertas. Su travesía se inició en el frente de la boca del canal Arias, en el río Luján, hasta llegar a la rampa del Club Brudar Barín Teutonia, hoy conocida como la rampa del edificio de la Prefectura Naval Argentina. Y bueno, hasta que va avanzando en esto, y viene una primera propuesta de hacer una prueba de 6 kilómetros desde el canal Arias, que está aquí, digamos, a más o menos 5 kilómetros de este lugar, y nadar hasta Tigre. Y ahí hace un primer intento en el año 1921, donde logra un récord sudamericano venciendo a una brasileña que ostentaba, digamos, la marca en ese momento. El 15 de enero de 1922, Anita se superó a sí misma en una hazaña impresionante. Esta vez, se propuso nadar una distancia aún más desafiante, 21 kilómetros en 6 horas y 43 minutos. El punto de partida fue el arroyo Glorieta y el canal Gobernador Arias, y su travesía la llevó hasta el majestuoso río Paraná de Las Palmas y el imponente río de la Plata. En la apasionante trayectoria deportiva de Anita, hubo una figura que desempeñó un papel fundamental. Ese fue Vito Diego Dumas.
Nacido en 1900 y fallecido en 1965, Dumas fue un destacado nadador, amante de los deportes y aventurero, conocido también como el navegante solitario. Dumas, con su vasta experiencia y conocimiento en el ámbito deportivo, acompañó la carrera de Anita, brindándole aliento y consejos valiosos. Su acompañante era Vito Dumas y que, por ejemplo, en la portada de Caras y Caretas dicen, bueno, que tanto mi mamá como Vito Dumas no tenían grandes físicos y que era realmente algo asombroso de cómo podía haber sido, lo que habían atravesado y lo que habían realizado las personas que aparentemente físicamente no tenían nada diferente al resto de la gente. Los remolinos del río no detuvieron a la joven de 19 años cuando el 13 de marzo de 1923 se lanzó al Paraná desde Zárate, frente al frigorífico Anglo. Luego de nadar toda la noche, hace su ingreso por el canal Arias, hasta 2 kilómetros antes de llegar al río Tigre el 14 de marzo. Esta proeza le valió el récord mundial femenino de distancia y permanencia en aguas abiertas. Anita recorrió más de 70 kilómetros en 22 horas y 47 minutos, récord fiscalizado por la Federación Argentina de Natación. Después de Zárate a Tigre, ese fue el récord mundial. En 1923 salieron de Zárate, cerca del frigorífico Anglo, que era como una parada, se ve que muy famosa para los zarateños, y bueno, y después de ahí agarró el Paraná de Las Palmas, bajó, creo que bajó también por el Arias, ¿no? Sí, bajó por el Arias. Después del Arias, el Luján, y el Luján más o menos pasando el Museo de Arte de Tigre, donde está ahora, ahí más o menos fue cuando se levanta cuando la levantan en realidad no es que la levanta nadie, ella misma se sube al bote sin la ayuda de nadie. Vito Dumas cuenta que no quiso ni siquiera agarrarle la mano porque ella estaba ya ahí, y bueno, bate el récord. En el apasionante viaje de Anita hacia la grandeza en la natación, hubo otra figura clave que la acompañó en cada paso de su trayectoria. Ese fue el doctor Godofredo Grasso, uno de los primeros médicos argentinos dedicados a la medicina deportiva. El doctor Grasso desplegó su experiencia y conocimiento para desarrollar una dieta precisa y acorde a las necesidades de rendimiento y permanencia en aguas abiertas. Esta colaboración no hubiera sido posible sin el respaldo y la guía del entrenador Enrique Tiraboch. Reconocido entrenador, pionero en la introducción de estilos europeos de natación en Argentina. Las cosas que comía durante su recorrido, porque el deportista no puede estar sin la alimentación necesaria para mantener el calor. Piensen que nadar casi 23 horas es prácticamente un día y gran parte de ese recorrido fue de noche, con lo cual fue muy importante lo que se le brindó, el chocolate, el café, todas las nueces, las pasas de uva, todas cosas que le aportaban calorías y energía, ¿no? Ella venía nadando, le avisan que bate el récord de Lilian Harrison, que el mes anterior ella había batido un récord, creo que hizo 21 horas. Le avisan, ya batiste el récord, ella sigue nadando, y el padre, ella después lo cuenta en una entrevista, le había hecho, digamos, prometer que, bueno, él estaba muy preocupado por su salud. En ese momento no se conocían esos esfuerzos tan grandes para una mujer. De hecho, se creía que el cuerpo de la mujer era débil y se cuidaba el cuerpo de la mujer como mujer reproductora, ¿no? Entonces el padre no quería que Anita no tenga esa oportunidad de ser madre de familia, todo, era como, le cuidaba el cuerpo. Entonces le había dicho, mirá, cuando batís el récord, salís, o sea, ya está, es un poquito y ya está. Así que ella salió y lo primero que dijo, yo estaba para seguir, pero le prometí a mi papá que iba a salir, que una vez que no iba a descuidar mi salud, que iba a cuidar mi cuerpo, todo. Bueno, el primer desafío fue el ser mujer.
porque las mujeres no usaban malla en esa época, se bañaban vestidos. Acá en la isla las mujeres se bañaban vestidas, así que el primer desafío fue conseguir malla, ¿no? Es decir, cuando ya avanza en su entrenamiento y le proponen batir, es decir, hacer un primer raíz, el problema era conseguir una malla. Entonces hubo gente que se ocupó de buscar alguna malla de hombre y adaptarla al cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, ese es el primer gran desafío que ella vence de alguna manera, es decir, con la ayuda de otros, pero es decir, lo logra. Además de los récords que batió como deportista, fue profesora toda la vida. Encontró, digamos, su vida, viste que, bueno, el trabajo, lo que te gusta hacer es lo que de alguna manera te marca el rumbo de tu vida, y ella fue una mujer muy libre que también eso pudo hacer con lo que le gustaba hacer, lo pudo llevar adelante toda su vida, ¿no? Mi mamá era una persona muy sencilla. Y yo nunca experimenté que ella hubiera hecho algo extraordinario, porque ella no manifestaba eso, lo consideraba como algo común y normal, y nunca lo vivió así ni lo transmitió, porque yo nunca en mi casa viví algo que lo que ella contaba, lo contaba como algo, como una experiencia, pero nunca como que había sido algo. Yo de grande pude darme cuenta de que había sido algo extraordinario realmente, ¿no? Mi abuelo era alemán, ya había en la casa una educación, casi te diría, diferente, no había tantos prejuicios ya en el hogar, con lo cual también era más difícil que le dieran importancia, y lo digo por propia experiencia, porque yo también viví un poco esa educación y tampoco tuve esos problemas, es decir, evidentemente algo fue trascendiendo de todo eso, ¿no? Es decir, yo veo que eso hizo que le facilitara, digamos, de alguna manera el poder estar en un medio que era de hombres, porque en realidad la mayoría eran nadadores, hombres, había pocas mujeres. Y después en el trabajo era lo mismo, ella era la única profesora mujer, pero era apreciada, era muy apreciada y se hacía respetar. Podemos apreciar lo que decían los medios, y realmente fue de una gran trascendencia, es decir, porque por lo que antes decía, las mujeres no tenían una participación numerosa en este deporte, digamos, ¿no? Es decir, eran muy pocas. Hubo una editorial que hizo una nota sobre lo que había hecho mi mamá, justamente reivindicando es decir, la igualdad de género, y digamos, que este hecho había sido inspirador, ¿no? de estas cosas. Es muy importante lo que hizo. Imagínate que la primera vez tenía 17 años, se hizo la malla, o sea, no existía la malla para mujeres en ese entonces, no existía la mujer compitiendo. La mujer era para la cocina, para ser mamá y ya. Y más acá en la isla, que la mujer también era ayudar en el monte, la fruta y la cocina. Entonces, de repente, tener esa personalidad, ¿no? Porque también hay que exponerse con 17 años, llamaron a la prensa, viste, como que se armó toda una cuestión ahí que la mina, nada, lo hizo y lo llevó adelante y batió el récord y fue por más. Y bueno, y eso le costó muchísimo sacrificio también. El desafío mayor es poder dejar el legado en la comunidad isleña, ¿no? Que se apropie de esta historia y que la lleve con orgullo y con identidad,
porque bueno, compone también, ¿no?, la historia de todo este lugar, que también es muy valioso. Hace muy poquito se hizo un homenaje a los 100 años de su récord mundial y se llevó a cabo una representación de un momento muy particular de uno de los raíz, no recuerdo cuál, pero fue uno en donde ella pasaba por la boca del arroyo donde vivimos, y los vecinos se habían acercado y le arrojaban flores al agua, es decir, como algo, digamos, como para que ella recordara y homenajeándola, ¿no? La verdad que estuvo buenísimo. La invitamos a Pilar Gueijó, que es la actual campeona de aguas abiertas. Nos acompañó, se emocionó, acá mismo se enteró que aprendió a nadar en la misma pileta donde Anita daba clases, que eran del mismo club, y fue muy emocionante que ella reconozca a Anita y diga, wow, es parte de mi ADN también, ¿no? Porque digo, Anita fue como una de las precursoras, abrió el camino para todas las que vinieron después, ¿no? Ocupó lugares que antes no estaban, entonces eso fue muy importante. La verdad que estuvo muy lindo el homenaje. Una cosa que nos decía también Pilar Gueijó era que uno siempre ve como ¿viste? Uy, el récord o todo eso, y en realidad también haber llegado a ese récord fueron un montón de horas, un montón de días dedicados a ese objetivo. Y eso me parece también súper interesante y súper destacable, ¿no? También porque qué tenacidad y qué mujer tenía que ser para sostener también todo eso y llevarlo adelante de esa manera. A mí por lo menos me interpela, yo me vine a vivir a la isla y me interpela esta isleña para difundir esta historia entre los isleñes en general, porque me parece que es una historia motivadora que estimula y que es parte de nuestra identidad y parte de nuestra historia, la isleña. Entonces para mí era muy importante que se conozca la historia de Anita Woodbrook, de este personaje, y que lo celebremos.